cuando es empresa chiquitita y parte, el fundador está junto con cada una de las personas que están trabajando en el día a día, ¿cierto? Claro. Pero empieza a crecer y es súper difícil transmitir la cultura a todos los nuevos, ¿cierto? Y ahí lo que pasa es que cada uno de los que partieron es como el gurú de su área y logra transmitir esta cultura, ¿ya? Y esto no se trata de carteles pegados en la pared, de cuál es el valor, la misión de la empresa, no, es algo que se vive en cada una de las cosas que uno hace y también se entrega con el ejemplo. Hola Elvira, ¿cómo Así. estás? Bienvenida a Emprendedor Chile. Un honor tenerte en mi canal de YouTube. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Oye, cuéntame un poco de ti, cuéntame también de VSale. Quizás podríamos partir por ahí. ¿Qué es VSale para que la persona que vea esta entrevista sepa de qué vamos a estar hablando? Súper, mira, Visale es un software de venta, ¿ya? Que ayuda a los emprendedores a ordenar y administrar todos sus procesos de venta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando fuiste a comprar ese chaleco que tienes puesto, en la tienda había un computador y la vendedora leyó con un lector de código de barras, ¿cierto? El producto, y ese producto se mete al computador y sale una boleta, ¿cierto? Esa emisión de la boleta la hace Visel y el control de todo el inventario también lo hace Visel. Y si compraste por internet, ¿cierto? También la página en la cual compraste y que ayuda a los emprendedores a vender puede haber sido este programa que ocupan las pymes para poder vender. Eso es lo que es Visel hoy día. Buenísimo. ¿Y cómo se te ocurrió esta idea? ¿Y hace cuánto tiempo que nació VSale? Em, ya, ahí remontémonos a la historia inicial, ¿ya? Visale parte el año 2004, hace harto tiempo atrás, ¿ya? De hecho, parte un poquito antes, donde yo venía saliendo de la universidad, hice mi último proyecto de título, que es como el último gran trabajo que hice en la universidad, un supermercado por internet. Estamos hablando del año 99, donde era impensado el tema de comprar las cosas del supermercado por internet. Em, y la verdad es que yo quedé fascinada con lo que se podía hacer con internet. Imagínate estar en tu casa y con un clic, 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 hacer que te llegara todas las cosas del súper a la casa sin tener que gastar 1 hora, 2 horas yendo al supermercado. Era como un sueño. Entonces dije, chuta, esta es una herramienta súper potente, me encanta y me voy a meter en el tema. Y ahí fue cuando me metí un poco más en el tema de las páginas web, etcétera. Yo soy ingeniero comercial y me encantaba el marketing, entonces dije, voy a mezclar un poco del marketing con esto y me asocié con una amiga diseñadora, Andrea Larraín, súper talentosa, que empezamos a trabajar juntas y en el camino nos dimos cuenta que los clientes querían que las páginas web fueran inteligentes, o sea, que hicieran cosas, no solamente mostraran fotos bonitas, ¿cierto? Y Esto ahí fue fue, cuando, fue recién salido de la universidad, o sea, lo primero que hiciste saliendo de la universidad fue juntarte con esta diseñadora y armar este proyecto. sí, venía la idea, ya, yo recién salí de la universidad, por opción de vida decidí salir de Santiago, yo había vivido toda mi vida en Santiago y quise irme a vivir al sur, ¿ya? ¿Ya? Y recién titulada, recién casada, me puse a buscar trabajo en el sur. Yo, ingeniero comercial de la Católica, con honores, salí con todos los premios y títulos de matrícula de honor, etcétera. No encontraba pega en ni una parte, no había trabajo y dije, bueno, voy a empezar a hacer algo yo, ¿ya? Y empecé a hacer estudios para distintas empresas y me metí en el tema de, como te contaba, de las páginas web, ¿ya? Entonces, parto mi carrera profesional
emprendiendo, ¿ya? Yo había hecho las prácticas profesionales en grandes empresas y me encantaba la idea de emprender. Mi papá es emprendedor también, entonces tenía también el ejemplo y el rol, ¿cierto? El ejemplo de él. Entonces ahí es cuando partimos haciendo páginas web y nos damos cuenta de que los clientes querían más que solamente páginas bonitas y me asocio con mi hermano, que él venía saliendo de un posgrado en optimización de operaciones, o sea, era experto en todo lo que tiene que ver con optimización de procesos y programación y nos juntamos y él hacía que la magia ocurra, porque una cosa es soñarlo y otra cosa es que se haga realidad, ¿cierto? Y empezamos a trabajar juntos, fundando B6, ¿ya? Ahí los tres entonces, tú con tu hermano y con la No, diseñadora. partimos nosotros dos con mi hermano y con la diseñadora, con Andrea también teníamos este otro tema de las páginas web, ¿ya? Ya. Pero eso fue evolucionando y cambiando porque empezamos a trabajar en software a medida para grandes empresas. Entonces, seguimos trabajando con mi hermano Gustavo, que es cofundador de Visale, y piedra angular de todo esto, con pocas empresas grandes haciendo software a medida, ¿ya? Y ¿Cómo ahí que, tuvimos cómo que, qué tipo de software a medida hacían? hacíamos programas para puertos que mostraban los sitios habilitados para las embarcaciones que llegaban, software para empresas salmoneras que querían controlar la biomasa, por ejemplo, cosas súper específicas. ¿Y Pero cuánto tiempo había pasado hasta ese minuto? Por ejemplo, tú me dijiste que te fuiste a ir al sur, trataste de buscar pega, está difícil. ¿Cuánto tiempo tomó hasta que te asociaste con tu hermano y que fueron saliendo como los primeros clientes? no, eso fue dentro del primer año, ya que empezamos a trabajar juntos. Em, Y yo te diría que hay un momento bien crítico porque empezamos a hacer software a medida, ¿ya? Pero en el camino nos dimos cuenta que las pymes estaban súper desatendidas porque eran las grandes empresas las que podían invertir en tecnología, no las pymes, ¿ya? Y las pymes tenían una necesidad para aplicar tecnología tremenda. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos tres problemas comunes que habíamos visto en estos trabajos que habíamos hecho para grandes empresas, los empaquetamos y comenzamos a comercializarlos masivamente, ¿ya? Y eso fue una locura, porque imagínate año ya 2004, cuando solamente existían las ventas de licencias de software, ¿cierto? Los discos que se vendían con las licencias, y nosotros salimos con esta idea disruptiva de arrendar el software, que era una locura en ese minuto. De hecho, nuestro director dice, ustedes están locos, van a hacer quebrar la empresa, porque nuestra idea era arrendar a montos muy bajos la tecnología, en el fondo hacer mucho más accesible la digitalización para la pequeña y mediana empresa, ¿ya? Entonces, ahí fue cuando tuvimos un momento crítico porque pasamos de tener grandes clientes, grandes facturas y grandes proyectos, ¿ya? A, muy, a facturas de montos muy bajos, ¿cierto? Pero sin el volumen todavía. Seguíamos teniendo los poquitos clientes que teníamos que nos pagaban muy poco. Entonces, fue un momento bien crítico. Nosotros partimos con una mano adelante y una atrás, o sea, con nuestros propios recursos sin nada y cada uno con los ahorros que tenía, mi hermano hipotecó su casa y con eso partimos. En el fondo mi padre, que era el tercer socio de la empresa, puso algunos recursos y fue aval de nosotros después para pedir un crédito bancario. Y con eso fue que partimos y salimos adelante este primer periodo que fue crítico porque era un cambio de modelo súper importante, ¿ya? Y ahí fue cuando, de hecho, tuvimos las mayores dificultades, porque ninguno de los dos sabía de ventas, ¿ya? Mi hermano era el tecnológico del grupo y yo me gustaba el marketing y la administración, pero no sabía de ventas propiamente tal, o sea,
no, de hecho toda mi especialización había sido en finanzas, entonces fue súper crítico empezar a ofrecer software, además que no decía la palabra software y salían todos corriendo porque le tenían terror a esta implementación de software que suena horrible, ¿cierto? Y ahí fue cuando, con la ayuda de mentores, de hecho ahí conocimos a Endeavor, que nos ayudó mucho con mentores a ver cómo explicar esto, ¿cierto? Y darlo a conocer en un lenguaje mucho más simple, ¿ya? Porque nuestro sueño era el tener la posibilidad de entregarle tecnología a las pequeñas y medianas empresas de una manera simple, porque la tecnología no tenía por qué ser algo tan complejo ni de la NASA, ¿cierto? Eh, y eso es lo que se ve hacia afuera, que es la punta del iceberg, y hacia abajo tienes un modelo súper complejo, pero no es lo que ve el usuario, ¿ya? Entonces, así fue cuando comenzamos con esta cruzada de vender masivamente y con eh, este cambio de paradigma muy importante. Y ahí lo que hicimos fue ir haciendo pequeñas pruebas, ¿ya? Y escalar lo que nos funcionaba, ¿ya? Em, y eso es una súper buena recomendación, no gastar todos los cartuchos de una vez, sino que ir haciendo pequeñas pruebas y escalar, porque nosotros teníamos muy pocos recursos. Y en ese sentido, por ejemplo, queríamos buscar cliente, entonces en esa época que recién estaba saliendo todo lo que es hoy día Google Ads, eh, era una apuesta tremenda meterse en ese ámbito de publicidad, porque lo que funcionaba en esa época eran los carteles camineros, la publicidad radial, algo Más mucho más tradicional. tradicional. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos, vamos a probar esto y sacamos las certificaciones, yo hice el curso, empezamos a meternos en el tema, a estudiar mucho y fuimos poniendo recursos y lo que funcionaba lo escalábamos, ¿ya? O sea, si habíamos invertido 10 y la campaña funcionaba, le poníamos todo lo que habíamos ganado a la siguiente campaña de 100 y la escalábamos. Entonces, ese concepto de probar, evaluar, escalar es una recomendación súper buena que nos llegó porque en verdad no existe la bala de plata, o sea, no es que uno pueda hacer eh, una acción y le dé con el palo al gato, como dice el dicho, porque en verdad el éxito es fruto de un tremendo esfuerzo y de la búsqueda constante de soluciones y de salir adelante, ¿cierto? Y ahí otra cosa que nos dio súper buen resultado fue el foco, ¿ya? El focalizarnos en lo que hacíamos mejor. Entonces nosotros salimos con estas tres aplicaciones y nos dimos cuenta de que había una que era la que más agregaba valor al cliente final, que era el software de ventas, que es Visale, ¿ya? Y entonces ese fue el que escalamos, ¿ya? Entonces, si nosotros hoy día sacamos la foto de un emprendedor que usa Visale, podríamos ver emprendedor o emprendedora, a la emprendedora en su negocio que tiene una pantalla con el computador, un lector de código de barra con el cual controla el inventario, la impresora con el cual hace las boletas electrónicas, que de hecho hoy día son obligatorias, ¿cierto? Y la posibilidad de ver lo que vende minuto a minuto y vender en muchos canales sincronizados, porque muchas veces nos pasa que los emprendedores dicen, pucha, no me atrevo a publicar, por ejemplo, todos mis productos en Mercado Libre, porque ¿qué pasa si vendo todo lo de la tienda y lo de Mercado Libre y tengo que stock? ¿Cierto? Entonces aquí la gracia es que tienen todo sincronizado. Y esto lo pueden lograr no solamente con Visela, hay otros software que hacen lo mismo, pero es una súper buena recomendación aplicar tecnología porque ayuda a escalar más rápido, a tener las cosas ordenadas y a crecer sin perder el control por un lado y por el otro lado les permite tomar buenas decisiones porque saben qué productos son los que más se venden, los que más rentan, etcétera. ¿Ya? Así que eso fue la historia de Visel y detrás de Visel hay un tremendo equipo que se fue formando en el camino. Partimos siendo dos y hoy día somos más de 130 ya. Estamos en Chile y en Perú. 130, wow.
Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demoraron en contratar a la primera persona y cuál fue el rol de esa persona en la empresa? Em, no nos demoramos mucho porque partimos haciendo estos desarrollos a medida, ¿cierto? Entonces la primera persona entró el primer año con la misión de programar junto con mi hermano las primeras aplicaciones, Ya, ¿ya? Así que yo te diría que partimos al principio armando equipo y de hecho el equipo de Bicel ha sido lo más importante, porque al final la experiencia que tiene el usuario final, el emprendedor, depende 100% de la experiencia que tiene con cada punto de contacto con el equipo, ¿cierto? claro. Eh, Así que en el fondo el cliente se puede olvidar qué es lo que compró, pero nunca se va a olvidar de cómo lo hiciste sentir, que al final es lo más importante y es lo que hace que el cliente vuelva a uno como emprendedor Por o como ejemplo, marca. claro, por ejemplo, en estos primeros meses de funcionamiento ya tenían una oficina o primero trabajaban desde la casa y después como que buscaron un lugar solo para trabajar. Nosotros partimos arrendando una oficina, pero mini, 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 como un box así, y teníamos dos escritorios, en uno estaba yo, mi hermano al otro lado, y en el otro el programador, una oficina súper chica, de hecho siempre hemos tenido como un estilo bastante sencillo. Y partimos en el sur, entonces era una oficina muy chiquitita, eh, que estuvimos por harto tiempo así y de a poquito fuimos creciendo. Ya, perfecto. Y este primer como software empaquetado que ustedes desarrollaron, en ese minuto tú me decías que no existía nada similar en Chile, ¿cierto? Así es. Y habían visto algo similar que funcionara en otra parte del mundo con el cual ustedes pudiesen como inspirarse para hacer Visale o esto te lo desarrollaron desde cero? Sin duda, estudiamos muchas soluciones internacionales, porque de hecho nosotros visualizamos el problema primero, ¿ya? Porque veíamos que las empresas nos llamaban buscando ordenar sus ventas y software de venta, ¿ya? Y ahí fue que nos pusimos a investigar, porque justo antes de ese software habíamos hecho, nos habíamos dado un guatazo increíble, un error gigantesco que habíamos cometido había sido decir, vamos a hacer un software de recursos humanos, que era una de las soluciones que queríamos empaquetar. Y trabajamos 12 meses en ese software que manejaba eh, remuneraciones, horarios de trabajo, todo lo relacionado a recursos humanos, asistencia, etcétera. Y cuando lo terminamos, después de 12 meses, dijimos, ya, a ver, ¿cuánto vamos a cobrar por esto? Y salimos al mercado a mirar y estaba lleno de software de recursos humanos. Y buenos, y a precios baratos. Entonces, ahí aprendimos una tremenda lección, que fue la primera lección de eh, escuchar primero y mirar bien cuál es la necesidad y si ya está resuelta. ¿Ya? Si nosotros Claro. hubiésemos hecho esa investigación antes de partir y entender bien cuál es el problema que tenía, la necesidad que tenía el cliente, nos hubiésemos dado cuenta de que no estaba insatisfecha, que ya habían actores, ¿cierto? Y a precios súper competitivos. Eh, entonces fue un tremendo aprendizaje porque invertimos los pocos recursos que teníamos en algo que no era necesario. ¿Ya? Entonces con Visei lo hicimos distinto, fue justo al revés, partimos escuchando con todos los oídos y por todos lados lo que necesitaba el cliente y después investigando y sacando buenas ideas de distintas partes y también innovando, muy de la mano de nuestros propios clientes, creciendo y viendo lo que iban necesitando. ¿Qué dirías tú que ha sido como el principal desafío de emprender un proyecto relacionado con software en Chile?
en esos tiempos en los que probablemente no había mucho en Chile. Em, yo te diría que el principal desafío tiene que ver con las personas. El lograr formar un equipo de personas, encontrarlas que estén comprometidas, dispuestas a trabajar, porque al principio se pasan penurias, ¿cierto? En el sentido de que hay mucho esfuerzo al inicio en todo emprendimiento. eh, y bueno, emprender es algo 24/7 que tiene muchas retribuciones y además uno tiene la posibilidad de agregar mucho valor a Chile, ¿ya? Entonces yo te diría que un gran punto tuvo que ver con las personas, que por suerte logramos formar un equipo increíble que es la razón del éxito de Visel, es su gente. Em, pero yo te diría que ese fue un gran problema. Bueno, el tema de los recursos, que siempre es un tema para emprender en Chile, porque es difícil. De hecho, nosotros tratamos de postular a todos estos fondos gubernamentales y ni una posibilidad. O sea, eh, software era algo en ese minuto súper, hoy día es muy distinto, y hay mucho más posibilidades, pero en ese minuto era algo intangible que no se podía como medir. eh, entonces era una locura en ese momento. Y dado que hablaste de formar equipos, ¿cuáles serían como las grandes enseñanzas que has tenido en todos estos años acerca de cómo formar grandes equipos? Algo que pudiésemos también como transmitir a emprendedores que quieran o que busquen escalar sus negocios. Eh, es súper buena pregunta. Yo te diría que lo que uno tiene que pensar y soñar es que la gente que trabaja con uno sean embajadores y fans de la marca, ¿ya? O sea, no solamente François o Elvira que trabajan en su empresa, que amen su empresa, sino que la señora de François, eh, los hijos de la Elvira, eh, porque en verdad una vez que uno tiene el amor por lo que uno hace interno, logra transmitir eso hacia el cliente final, porque obviamente uno no puede atender bien a un cliente si es que está súper incómodo donde está, ¿cierto? Entonces, yo diría que eso es lo principal. ¿Y cómo logramos nosotros eso? Yo creo que es fundamental el poder transmitir el propósito, ¿ya? El propósito de la empresa que uno tiene, que tiene que ser mucho más que ganar plata, ¿cierto? Porque eso no llega ni a la esquina pensando solamente en emprender para ganar plata, porque no es suficiente para todo lo que significa. Tiene que ser mucho más integral, eh, tiene que estar asociado al agregar valor, a aportar en la comunidad, al medio ambiente, hay miles de cosas y aristas relacionadas a eso. Entonces, yo te diría que teniendo en el corazón el sueño de que seamos todos fans de la marca, se viene todo un como ecosistema o si lo viéramos como una mesa que tiene varias patas, em, buenas prácticas, ¿cierto? Que pasan por empoderar a cada líder de equipo, o sea, que puedan hacer y deshacer, capacitar bien a la gente y que puedan crecer profesionalmente, porque no se van a pasar 5 años haciendo siempre lo mismo y obviamente necesitan crecer, aprender y ir innovando, ¿cierto? Y eso pasa por cómo yo describo los títulos de los cargos y las descripciones de cargos, ¿cierto? A cómo celebro los logros, cómo nos cuidamos internamente, etcétera, etcétera. Es mucho más que galardones aquí, sino que tiene que ver, yo te diría que lo más importante es que uno se sienta seguro trabajando en el equipo, o sea, que
mi compañero no me va a cagar, sino que me va a apoyar, eh, tener la posibilidad de equivocarme, porque así es como uno va aprendiendo, ¿cierto? Teniendo esa posibilidad de equivocarse y también eso ayuda a innovar. Y, por ejemplo, todas estas como buenas prácticas que ustedes han implementado, ¿las fueron realizando como de manera natural? Porque tú mencionaste, por ejemplo, celebrar como los logros que tiene algún integrante de tu equipo y de repente son cosas que pueden parecer obvias, pero a mí me da la sensación que la mayoría de las empresas grandes, incluso las chicas, no lo hacen. O sea, de repente un integrante de tu equipo hace una tremenda pega y casi que pasa por alto. Y ustedes justamente como que le hacen énfasis a ese tipo de cosas. Ese tipo de acciones las fueron aprendiendo en el camino, se inspiraron, se asesoraron, tuvieron como referentes de otras empresas. Sí, tomamos referentes de estudiando y investigando en Internet, ¿ya? Hay mucha bibliografía relacionada al tema. Hay bueno, está Simon Sinek, Ah, que sí. habla mucho del tema del propósito y es muy bueno en lo que hace, ¿cierto? Y también yo estuve estudiando un máster en una empresa en Estados Unidos buenísimo, donde el profesor, que te puedo mandar después el nombre, mostraba este círculo como virtuoso y describía cada una de las aristas relacionadas al tema, ¿ya? Entonces ahí como recomendación yo les diría leer el libro de Simon Sinek que se llama Start with Why, Sí. comienza con el por qué, y te puedo después mandar para que tú puedas compartirlo la charla de este profesor que es muy, muy buena, que cuenta cómo él es indio, cómo él hacía asesorías a empresas asociadas a este tema del equipo y de la marca, y estaba asesorando a un hotel. Y justo vino un terremoto. Quedó la crema. Porque imagínate un terremoto, todos los que estaban trabajando en el hotel, por supuesto que corrían por su vida, eh, pero en ese hotel lo que pasó fue que lograron sacar a todos los pasajeros sin ningún herido, sin ningún problema, porque cada una de las personas que trabajaba ahí tenía demasiado claro el propósito, que era servirle al huésped, ¿cierto? Entonces logran organizarse y salir todos bien de esta tremenda hazaña. Y eso muestra muchísimo que cada uno de ellos tenía como muy clara cuál era su responsabilidad y su rol en este reloj, que obviamente que trabaja en equipo, si una pieza se traba todo, ¿cierto? Y bueno, encontrar el propósito, encontrar el porqué ya es un gran desafío, pero me imagino que un desafío aún mayor es cómo transmitir ese propósito a todo tu equipo. O sea, hoy día me dijiste que son 120 y algo, 130 y algo. Es harta gente. ¿Cómo transmite el propósito a tanta gente? Es súper buena pregunta, porque de hecho uno cuando es empresa chiquitita y parte, el fundador está junto con cada una de las personas que están trabajando en el día a día, ¿cierto? Claro. Pero empieza a crecer y es súper difícil transmitir la cultura a todos los nuevos, ¿cierto? Y ahí lo que pasa es que cada uno de los que partieron es como el gurú de su área y logra transmitir esta cultura, ¿ya? Y esto no se trata de carteles pegados en la pared, de cuál es el valor, la misión de la empresa, no, es algo que se vive en cada una de las cosas que uno hace y también se entrega con el ejemplo, ¿cierto? Y el tema de la motivación es súper importante, cosa de ver el ejemplo de los hermanos Wright que sacaron adelante el primer avión, ¿cierto? Eh, donde ellos estaban súper motivados, tenían pocos recursos,
y logran sacar adelante esta innovación al lado de el ingeniero que estaba trabajando financiado por Samuel Langley, que es un astrónomo físico con todos los galardones, inventor, que no tenía la misma pasión y motivación por lo que hacía, ¿cierto? Sí. Eh, entonces es fundamental. Y en el caso de Bicel, el propósito que ustedes encontraron, ¿cuál era? Simplificar el trabajo de las personas con la tecnología. Eso es lo que nosotros soñamos día a día. O sea, que con la aplicación la gente que trabaja en las empresas pueda terminar antes su trabajo y dedicar ese tiempo a su familia, al deporte, a sus hobbies o a hacer crecer su propio negocio, lo que quiera, pero que la tecnología los ayude a simplificar el trabajo. Ya, Ese es nuestro sueño. perfecto. Y bueno, han pasado hartos años desde que hicieron esa primera versión de Bicel tiene que ser muy diferente a lo que existe hoy. ¿Cuántas versiones han pasado de por medio? Mira, yo te diría que Bicel está en constante movimiento porque el escenario cambia día a día. Entonces, de hecho, nosotros tenemos mejoras todos los meses de cosas que ayudan en la usabilidad, que se conecta con otros actores dentro del mercado, por ejemplo, en el e-commerce, con operadores logísticos como Chile Express, Starken, Pedidos Ya, etcétera, nos estamos integrando, pasarelas de pago, en el fondo este concepto de ser compatible con todo lo que necesita el emprendedor para poder trabajar, ¿ya? Entonces, B-Sale es uno y a ellos siempre adaptándose a las necesidades y a las realidades, obviamente en la medida que se pueda. Uno siempre quisiera ir a 1000 por hora, pero no se puede. De hecho, nosotros competimos con empresas norteamericanas que tienen 1000 programadores y nosotros somos 20 programadores y en el fondo, o ingenieros en informática, que son los que hacen que la magia ocurra, ¿cierto? Entonces es difícil competir y ahí el foco yo creo que es la clave del éxito. ¿Y ahí cómo lo hacen? Porque me imagino que un elemento muy importante para ver qué mejoras realizar es justamente escuchando la experiencia de los usuarios de Visail, ¿cierto? Sí, efectivamente, eso es algo sumamente importante y es el concepto de que el chef salga a la mesa, o sea, que no esté escondido tras 7 paredes haciendo algo, sino que salga, lo pruebe y de hecho todas las cosas que nosotros hacemos las hacemos con clientes que las prueban, tenemos tester, agregamos y quitamos ingredientes para que funcione. Siempre tratando de mantener la simplicidad, porque hay un trade-off, ¿cierto?, entre hacer la aplicación mucho más completa, pero eso hace que sea más compleja también, Claro, ¿cierto? Entonces, y lo que le sirve a uno no necesariamente le va a servir al resto. exacto. Claro, también tiene que ser un desafío cómo darle el gusto a todos, sin obviamente ofrecer todo por lo que tú decías que se termina volviendo algo demasiado complejo. Claro, eso es un arte. Es un arte, claro. Y comercialmente, ¿cómo les ha ido, cómo ha sido la evolución de Bicel? Porque a mí hoy día me da la sensación de que muchas empresas de todos los tamaños ocupan Bicel. Me da la sensación de que es probablemente el líder del mercado, pero esa es simplemente mi impresión. ¿Cómo es hoy día la situación y cómo ha sido esa evolución en los últimos años? ¿Cómo se han peleado hasta en esos primeros lugares? Em, bueno, con mucho estudio y pers- siendo perseverante y eh,
insistiendo en lo que creemos que funciona. Nosotros hoy día tenemos 8.500 clientes, o sea, hay 8.500 empresas que trabajan, RUT, que trabajan con Visale, de los cuales 1.000 son de Perú y el resto son de Chile. ¿Ya? Nosotros ingresamos a Perú hace un par de años. Y sin duda el partir fue súper difícil. De hecho, me acuerdo como si fuera ayer cuando celebramos nuestros primeros 100 clientes, que nos juntamos todos así, compramos sanenús para compartir y celebramos el cliente número 100. Yo te diría que una de las cosas más importantes ha sido el entender que cuando uno trabaja bien y trata bien al cliente, o sea, le da un servicio que es de excelencia, eso permite que esa persona contenta te recomiende y se vaya generando como este círculo Sí. virtuoso, ¿cierto? Que es sumamente relevante. Nosotros partimos con 40 clientes con este cambio de modelo de negocio y fuimos duplicando nuestra base de clientes año a año. De hecho, hubieron un momento así, pero súper crítico, donde teníamos que atender a muchos clientes con la misma cantidad de personas que éramos, porque era de un día para otro. Que llegaban a tocar la puerta. Y también tuvimos tiempos donde no había nada y era súper complejo encontrar clientes, ¿ya? Yo te diría que lo primero es agradecer la competencia, o sea, el tener competencia te obliga a hacer las cosas bien, a querer hacerlo mejor y no quedarte en tu zona de confort. El hecho de que salgan competencias es algo muy positivo. De hecho, Visale salió de repente un Visale, copia de Visale como Happy Visale, en Chile con H, en Perú con J. Tú te metías y decías, esta es una copia igual, y al principio es frustrante porque uno se quiebra la cabeza pensando en las cosas, en distintas estrategias y cosas, y viene el de lado y te copia exactamente igual y tú decís, pucha, bueno, al menos lo estoy haciendo bien porque me están copiando, ¿cierto? Y ese es el lado positivo, pero definitivamente primero no tenerle miedo a la competencia porque nos obliga a ser mejor, eso es lo primero y es Ah, súper positivo. si no, uno se puede como dormir en la tranquilidad que está todo bien, pero claro, llega esta competencia y de repente de un día para otro te puede comer si es que no estás preparado. Así que, de todas maneras, yo creo que mantener ese sentido de alerta es súper, hiper importante. Sí, pues efectivamente. Y bueno, nosotros nos hemos diferenciado de la competencia por el servicio de excelencia. O sea, en verdad nosotros nos preocupamos y a veces no lo logramos, pero tratamos de que así sea, de que nuestros clientes se sientan como reyes, o sea, que los podamos atender y eso pasa por tener a alguien que te conteste el teléfono, ¿cierto? Y eso es súper relevante porque cuando las empresas empiezan a crecer, siempre tienen la tentación de crecer a costas de la calidad, ¿cierto? Y decir, ya, metamos 1.000 clientes más eh, con el mismo equipo que tenemos y no pasa nada. No, en el fondo nosotros tenemos un modelo estructurado donde por cada tantos clientes está esta infraestructura, estas personas atendiéndolo. Y yo te diría que nos hemos diferenciado por el servicio de excelencia, o sea, que ellos se sientan atendidos como reyes y eso pasa por entender que los problemas de los clientes son urgentes. O sea, nos sirve que yo le conteste 3 días después cuando tiene la cola en la tienda de 10 clientes esperando porque no sabe cómo hacer una venta, ¿te fijas? El entender que el empatizar con el cliente y escuchar su problema, porque muchas veces pasa cuando uno llama a los call centers que ni siquiera te escuchan y es como el robot que contesta lo mismo siempre. Entonces, esas cosas para nosotros son súper importantes. ¿Y qué dirías tú que ha sido clave para poder administrar esos 8.000 clientes de la misma manera o mejor que cuando tenían esos primeros 40 o 100 clientes? Porque
obviamente se te puede ir de las manos si es que uno tiene como una estructura. Entonces, me imagino que quizás la respuesta va por el lado de armar procesos, estructura, no sé qué opinas al respecto de eso. Sí, es un súper buen punto y de hecho creo que es súper relevante poder tener tiempo como emprendedores de planificar y organizar las cosas y armar esos procesos y no uno solo, con el equipo, que son los más expertos en cada una de las cosas, ¿cierto? Y estandarizar los procesos, evitar las cosas manuales, tratar de hacer la experiencia al cliente lo más simple posible, es lo más importante para tener un buen resultado, ¿cierto? Así que como recomendación yo diría darse ese tiempo para planificar, porque en el fondo nosotros hacemos planificación todo el tiempo y vemos si vienen en nuestra planificación tantos clientes como nos vamos a organizar, cuántos equipos tenemos que armar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso solamente es posible si uno se organiza, se programa y es precavido en ese sentido, ¿cierto? Claro. Y tu rol, ¿cómo ha evolucionado con el tiempo? Porque me imagino que como buena emprendedora, cuando partiste, la hacías toda, desde contabilidad, finanzas, venta, equipo, desarrollo. Me imagino que estás un poco metida en todo, pero hoy día sería imposible que estuvieras metida en todo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la Elvira dentro de Viseig? Bueno, como emprender al principio, por supuesto que hice todo y todavía, si es necesario, hago lo que sea necesario hacer, ¿ya? O sea, ahí yo no le hago el asco a ningún trabajo. De hecho, mientras haya trabajo, estoy tremendamente agradecida, ¿ya? Al principio veíamos todo, cada una de las cosas, porque no teníamos la posibilidad de tener gente que nos ayudara en las distintas áreas, porque no teníamos cómo pagar eso, ¿cierto? La cantidad de clientes que teníamos no daba. Entonces, al principio uno parte haciendo todo y eso es muy bueno porque tiene la experiencia para poder entrenar a la gente que viene y también para entender los problemas, porque es típico que la gerencia a veces no meten las manos en el barro y organizan cosas desde la teoría, pero no de la práctica, ¿cierto? Entonces, el hecho de estar ahí con las manos en la masa eh, es súper importante. De hecho, yo como ingeniero comercial, yo salí de la Universidad Católica y mis compañeros todos soñaban con trabajar en empresas gigantes como la Coca-Cola y tener todo tipo de galardones en estas empresas grandes y en verdad yo encuentro que son malas escuelas las empresas grandes porque a uno lo forman en un tema muy específico, súper puntual, que uno se va haciendo experto solo en eso, pero cuando quieres emprender, por ejemplo, no te sirve, pues si tenés que saber de todas las demás cosas. De hecho, hay un concepto que es súper gringo, que es de las personas T-person le llaman, que es, yo soy especialista en un tema, experto, y voy en profundidad en este sentido, en mi tema, pero también puedo hacer otras cosas, ¿cierto? Que me unen con las otras áreas. Y eso es súper relevante porque ¿en qué se traduce? En que una persona puede resolver un problema en una interacción. No tiene que pasar del departamento A al B, al C, al F y en la doceava interacción logramos resolver el problema, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper buen ejercicio y muy educativo trabajar en empresas que no necesariamente son grandes, porque ahí uno aprende que en la vida real hay que hacer de todo, ¿cierto? Y también es súper interesante porque existe mucho más posibilidad de innovar. En la empresa grande está todo hecho, ¿cierto? Y como que cambiar algo es como mover un buque.
y en ese sentido las empresas más pequeñas y los emprendimientos tienen la gracia de ser mucho más flexibles, ¿cierto? Y se pueden adaptar más rápido a los cambios. Es cosa de ver lo que ha pasado el último año con el coronavirus. Entonces, en ese sentido, el tener esta curiosidad constante de aprender cosas, yo creo que es súper relevante también para formarse uno como un buen emprendedor. Investigar cuando hay un tema que interesa, llama la atención y quiero aprender. Y hoy día, ¿qué es lo que más tiempo te ocupa, por ejemplo? Hoy día, a mí me encanta mi trabajo, de hecho me encanta y trabajaría de sol a sol. Em, y yo te diría que la mayor parte del tiempo la dedico a la estrategia, a la planificación, a pensar las cosas, a las personas. Para mí ese es un tema fundamental. Dedico un montón de tiempo a ver que estén bien, que las cosas estén funcionando, eh, que en el fondo tratarnos como una familia de trabajo, ¿cierto? En las empresas pasa que somos todos humanos y también nos queremos sentir queridos y seguros, ¿cierto? Eh, Porque uno no es un root trabajando un número. Entonces, eso es súper importante. Así que yo te diría que esas son las cosas más importantes y bueno, siempre en el área más importante que es el tema comercial, en mi caso, el área comercial de Latam. Claro. ¿Y has pasado momentos difíciles, así como muy difíciles? Sí, como buen emprendimiento, hartos momentos difíciles, se me Como vienen que, por muchos ejemplo, a la mente. Mira, yo te diría que el año pasado fue un año, bueno, y ahora igual, súper, súper complejo, eh, al igual que para todas las empresas, porque nos pasó que llegó COVID y nosotros trabajamos con emprendedores. Todos nuestros clientes son pequeña y mediana empresa, entonces se vieron todos muy afectados sin poder pagar, por un lado, y nosotros teníamos que pagar los sueldos igual, la infraestructura igual, y todo tenía que seguir funcionando. Entonces, eso fue muy complejo. Por suerte, mi hermano es súper ordenado y tenía como la- todas las cuentas, los fondos, todo súper, súper organizado. Y pudimos como salir adelante muy bien y ayudar a nuestros clientes, porque imagínate lo complejo, o sea, unas empresas sin poder salir en el fondo adelante sin poder pagar, cortarles el software de venta que podía ser lo que los iba a llevar a vender más, es súper complejo. Entonces, ahí estuvimos ayudando a muchos de nuestros clientes y también ayudándolos a digitalizarse, porque muchos de ellos tenían solamente la venta en las tiendas y por supuesto se cerró todo y esto partió en octubre con la crisis social que no podían abrir los locales comerciales y después vienen golpeados nuevamente por COVID. Entonces fue un desafío tremendo, porque por un lado no podían pagar, por otro lado nosotros queríamos ayudar, nos propusimos no desligar a nadie en la empresa, eh, y fue un trabajo titánico, porque era decir, oye, yo te ayudo a digitalizarse para que puedas vender por internet, entonces vamos subiendo gente arriba del barco para seguir remando, pero teníamos el mismo equipo, menos recursos, entonces fue un desafío gigantesco para todos, y yo te diría que fue difícil para todo el equipo porque estábamos súper sobrepasados con todo el trabajo, con la ayuda a los clientes y también viendo el dolor de los clientes, porque uno los ve crecer, parten con un local y les empieza a ir bien y abren dos y después tres y después cinco y viéndolos cómo empezaban a cerrar locales también es súper complejo eh, y triste y es por eso que queríamos ayudarlo. Entonces yo te diría que los últimos años, desde la crisis social, después del coronavirus, han sido momentos súper complejos.
y que hemos salido adelante con el equipo y haciendo cambios. O sea, si era necesario que los vendedores activaran clientes o que nos tuviésemos que poner todos a hacer otra cosa, nos entrenábamos y lo hacíamos, ¿cierto? Con mucha flexibilidad y apertura al cambio, independiente de que nos salga mi descripción de cargo, ¿cierto? Con el concepto de poder ayudar al cliente por sobre todo. Entonces yo te diría que ese fue uno de los grandes desafíos eh, que tuvimos. También cuando salimos a Perú fue súper difícil porque partimos el chilenito a Perú con el concepto de copy-paste. Lo que nos funcionó acá en Chile, vamos a Perú y lo implementamos y fue un desastre, un fracaso, nos fue realmente mal porque al peruano no le gustaba que lo atendiera el chileno. Ah, sí. Eh, no, le cargaba, se sentía que lo miraban en menos, que desconfiaba. Entonces fue súper complejo y fue difícil hasta que armamos un buen equipo allá, que es un equipo súper talentoso, muy capaz, eh, súper inteligente, creativo, eh, porque el peruano tiene una garra increíble, entonces el emprendedor peruano tiene también mucho talento, así que yo te diría que ese fue un segundo aprendizaje. El copy-paste para internacionalizarse no sirve, hay que mirar con lupa cómo son las cosas y leer las reglas del juego, el mercado, los códigos, etcétera. Interesante ese consejo. Y justo te iba a preguntar algo relacionado con eso, porque obviamente ustedes no son la primera empresa chilena que se expande a Perú o a Colombia, y seguramente esto que les pasó a ustedes ya le ha pasado a otras empresas chilenas, ¿cierto? ¿Usted en ese minuto antes de irse a Perú se pusieron en contacto con empresas chilenas que hubiesen hecho como una expansión similar como para quizás maximizar las probabilidades de éxito? ¿O cuando lo hicieron no había muchas empresas como tecnológicas, software que hubiesen hecho algo así? Es un súper buen punto, porque yo creo que el hablar con personas que hayan vivido la experiencia siempre aporta muchísimo, mucho, mucho, mucho. Nosotros sí tuvimos la oportunidad de conversar con empresas, igual nos equivocamos en muchas cosas y aprendimos y bueno, creo que el escuchar es clave y absorber los consejos, por supuesto. Claro. Oye, y bueno, Ahí ProChile, perdona, ahí ProChile nos ayudó un montón también, porque salimos a Perú con uno de estos programas de ProChile que ayudan a exportar y claro, hay hartas cosas que aprendimos de ahí también. claro. Bueno, yo de hecho trabajé en ProChile recién salió de la universidad. Ya, súper. Em, y en todos estos momentos difíciles, tú te acercas como, tienes como un círculo de confianza con el cual conversar temas que quizás sea un círculo más allá de la empresa, algún, como una especie de mentor o algo. O por lo general estas decisiones, estos momentos difíciles, lo resuelven como, como encerrándose dentro de la empresa, como en el núcleo. No, yo diría que al contrario, que un súper buen consejo es tener mentores. De hecho, nosotros cuando partimos teníamos como consejeros a Adrián Fernández y Cristian Suet, los dos súper, súper inteligentes y eh, talentosos en lo que hacen. Y nos ayudaron muchísimo con consejos, con una mirada de afuera. Eh, Partimos con ellos que nos ayudaron inicialmente y después ingresamos a la red de Endeavor, que también es una organización que ayuda a los emprendedores de alto impacto a crecer y fue una ayuda gigantesca la que nos prestaron con mentoría eh, y con acceso a contactos, etcétera. Entonces yo te diría que eso es fundamental,
el buscar y pedir ayuda. Y hay hartas fundaciones y redes asociadas a mentorías, entonces es un súper buen consejo. ¿Hay algún consejo que recuerdes así como que haya sido clave para en algún momento de Visail? Que te hayan, o algún consejo que te hayan dado? Sí, mira, yo cuando fuimos al panel internacional, que para poder ser emprendedor en Endeavor hay un proceso de selección que es súper exigente. Y uno primero presenta la empresa en Chile y si te aprueban va a un panel internacional que a nosotros nos tocó en Estambul, ¿ya? Y tienes a 6 jueces y te tienen que aprobar 6 de 6. O sea, no hay opción de que pases a ser emprendedor en Endeavor si las 6 personas que te evalúan no están de acuerdo. Y ahí nos tocó con una italiana que se llamaba Mónica Mandelli, que era realmente seca en lo que hacía, que nos dijo, miren, la victoria no es definitiva, es como su frase que la acompañaba en toda su vida de emprendimiento. La victoria no es definitiva, la derrota no es fatal. Lo único que importa es el coraje. Entonces, en el fondo es como, no importa dónde naciste, qué estudiaste, ni a qué te dedicas, lo que importa es la perseverancia, el compromiso y las ganas de salir adelante. Qué buen consejo. Sí, Y súper buen consejo. Y me imagino, así como tú también has pedido muchos consejos, me imagino que se te acercan muchos emprendedores y emprendedoras y también te piden consejos. ¿Hay algún consejo que a ti te gusta dar más, o sea, que se te repita con más frecuencia que otro? Yo te diría que el tema del equipo y de la comunicación son las dos cosas más importantes. El formar un buen equipo, porque esta tarea titánica solo no se puede, no es factible. Y el tema de la comunicación. Es súper importante estar siempre en constante comunicación interna y con los clientes. Yo creo que el silencio mata las marcas, sobre todo en tiempos difíciles. Entonces, estar muy comunicado con los clientes veo que es fundamental. Buen consejo. Tengo las últimas dos preguntas. ¿Te imaginaste en algún momento cuando estabas recién partiendo este proyecto llegar a lo que es hoy día Visail? Eh, sí, yo creo que sí, siempre soñé en grande. De hecho, de chica siempre me vestía como mi mamá me regaló un traje de Superman cuando era chica. Imagínate, yo mujer y me regaló, de hecho tengo una foto donde aparezco con el traje de Superman. Entonces yo siempre soñé con cambiar el mundo, o sea, con hacer cosas grandes y ayudar. De hecho, no sé si viste la película de Zootopia donde está Judy, que es esta conejita. De hecho, mi hija, a raíz de eso, me regaló este dibujo que hizo ella, Buenísimo. eh, Oye, que ¿cuántos años tienes? ella no, ahora ya tiene 19 y está estudiando, y, ya es grande, pero cuando me lo regaló, me identifica mucho porque es esta conejita que quería ser carabinero y cambiar su ciudad. Y claro, estaba ahí con todos los carabineros gigantes que tenían súper alta fuerza y tenían todos los galardones, pero ella tenía la fuerza y el tesón de seguir adelante y las ganas y el sueño de cambiar la ciudad. Entonces, yo te diría que sí, que siempre soñé con poder aportar y hacer cosas grandes. Buenísimo. La última pregunta, Elvira. ¿Cuál dirías tú que ha sido tu mayor satisfacción en, en este camino que has como emprendido con Visail? La mayor satisfacción ha sido ver crecer y salir adelante a los emprendedores. O sea, el hecho de tener, por ejemplo, a una María que tiene una tienda de pinturas, que representa pinturas en el sur de Chile, que antes cerraba su local comercial a las 6 de la tarde y se quedaba adentro escribiendo en su cuaderno todo lo que había vendido hasta las 8 de la noche, ordenando todo en planillas, etcétera,
y que hoy día me dice, Elvira, estoy feliz porque ahora a las 6 de la tarde cierro el local y me voy para la casa. Eso es algo eh, impresionante. O sea, imagínate que ella gana 2 horas de su vida, ¿cierto? Al día, y su calidad de vida es mucho mejor. Y ver crecer a los emprendedores, porque así es como se atreven a abrir otro local comercial, y ellos también ayudar en su propio rubro a otros clientes es súper satisfactorio. Totalmente alineado con el propósito, entonces. Sí, completamente. Elvira, oye, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación tan entretenida. Te agradezco también todos los consejos, por contarme también la historia de Bisel, que está buenísimo. Y nada, pues desearte también todo lo mejor en los próximos desafíos que se vengan para él. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Igualmente, pues, un honor.